El análisis operacional de la base de datos industrial se basó en la evaluación integral del rendimiento, la eficiencia y costos operativos de 120 trabajadores, quienes se distribuyen en diferentes turnos, áreas y modalidades de contratación vinculados a cuatro proveedores principales. En el problema de investigación se identificó la necesidad de optimizar la productividad y el costo operacional. La pregunta central es de qué manera las variables categóricas de la organización laboral, conformadas por el turno, el área, el tipo de contrato y proveedor, influyen en el desempeño productivo y el costo operativo asociado a los trabajadores. Ahora, el objetivo del análisis es desglosar la variabilidad en el rendimiento para identificar qué combinaciones de indicadores resaltan en los mejores o peores niveles de eficiencia y costo, proporcionando así la herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas. El objetivo general es analizar y describir la distribución de la productividad, la eficiencia y los costos operativos de los trabajadores en función del turno, el área, el tipo de contrato y el proveedor. Para esto se va a evaluar como objetivos específicos, evaluaremos el rendimiento por área, analizando el promedio de unidades producidas por área de trabajo, como mantenimiento, logística, producción y calidad. También necesitaremos realizar un análisis por contrato para determinar si existen diferencias significativas en el costo por unidad y la eficiencia según el tipo de contrato, que puede ser fijo, temporal, por obra o labor. Y finalmente realizaremos una comparación por turnos en los indicadores de rendimientos y costos entre mañana, tarde y noche. El análisis de distribución de variables categóricas da una visión de la estructura organizacional. La distribución de los trabajadores muestra que la organización concentra mayor personal en los turnos de la mañana, siendo un 38.3%. En la noche corresponde a un 37.5%, mientras que el turno de la tarde tiene menor carga, siendo 24.2%. El área logística tiene un 30%. Es el área con más personal. Las áreas de soporte y control operativo como logística y calidad requieren más personal que el área de la producción directa. El tipo de contrato por hora por labor tiene un 35%. Es el más frecuente y el proveedor, los insumos industriales, tienen un 35.8%. Es el más predominante. Al analizar las métricas, vemos que en el análisis de unidades producidas, la media es de 987.8 unidades con un coeficiente de variación del 20.5%. La distribución es casi simétrica. La mayoría de los trabajadores producen entre 712 y 947 unidades, teniendo un rango de 478 a 1.400 unidades. También podemos ver las estadísticas como la media, la moda y la desviación estándar que se pueden observar en la diapositiva. Ahora, analizando el costo por unidad de eficiencia, tenemos que la eficiencia presenta un desempeño estable y uniforme, teniendo un coeficiente de variación de 9.4%, con una media de 0,847. Y el costo por unidad tiene una media de 12,79, pero sufre una alta variabilidad, con un coeficiente de variación del 34.8%. Esta es la métrica que requiere nuestra atención inmediata. Además, podemos ver otras características que se formaron en la diapositiva. Analizando la información, confirmamos que existe una relación clara entre las variables categóricas, evidenciándose que ciertos turnos concentran mayor personal en áreas específicas para cubrir necesidades operativas críticas. La modalidad contractual se adapta al horario de trabajo, buscando así garantizar la continuidad operativa y la eficiencia en la asignación de sus roles. Aquí podemos ver qué relaciones encontramos como turno versus áreas, tipo de contrato versus turno. Continuamos para entender la estabilidad. Examinamos que la distribución de las horas semanales del trabajo
donde los trabajadores cumplen una jornada laboral relativamente homogénea con una media de 48,17 horas y una desviación estándar de 5,72 horas, siendo este un coeficiente de variación de 11,9. Esta misma distribución cumple la regla empírica, confirmando una aproximación normal bien ajustada, con una curva simétrica y acampanada, lo que refleja una planificación laboral eficiente y la estabilidad operacional. Lo anterior que mencioné se puede ver en esta campana en donde se ve la distribución de las horas semanales de trabajo. Para modelar el comportamiento de nuestros costos se aplicó el modelo probabilístico de la aproximación de Poisson al costo por unidad. El parámetro clave el modelo de lambda, siendo este 12,8 pesos. La distribución teórica muestra mayor probabilidad concentrada en costos cercanos al promedio entre 12 y 14. El patrón de frecuencias conserva una forma simétrica a la derecha, lo que es coherente con que los costos bajos son más frecuentes y los altos más raros. La interpretación industrial es que los costos tienden a estabilizarse alrededor del promedio, pero con cierta variabilidad inherente que debemos identificar. Como primera conclusión, tenemos la estabilidad operacional. La operación muestra un equilibrio entre la eficiencia y el control. Tenemos una producción promedio de 987,8 unidades, horas semanales homogéneas y una eficiencia alta y uniforme. Segunda conclusión es la variabilidad de costos. El costo por unidad presenta la mayor variabilidad, lo que sugiere la presencia de factores puntuales que influyen significativamente en los costos. Esto requiere una investigación de causas y controles focalizados. Como tercera conclusión, tenemos la estructura organizacional, en donde las anteriores categóricas muestran una estructura coherente y no aleatoria. La modalidad contractual y la planificación por turnos son herramientas activas de gestión para asegurar la cobertura y la flexibilidad. También tenemos unas recomendaciones en donde se necesitan acciones prioritarias que se centren en el costo y el control. También la optimización de procesos en franjas productivas medias y la investigación de costos unitarios atípicos. A su vez, implementar métricas de desempeño comparables por área y turno, revisando contratos con los proveedores. Y finalmente, se recomienda realizar pruebas formales de onda, ajuste, análisis de varianza y construcción de cartas de control para la transición de diagnósticos de un sistema de vigilancia y una acción correctiva. Muchas gracias. Ahora abro un poco de espacio para sus preguntas.